Muy buenas noches, ¿cómo están? Y por favor me indican si me escuchan bien. Y también estoy proyectando mi pantalla. Por favor, si también me indican si están viendo mi pantalla. Estoy proyectando una imagen de Word. Ok, perfecto. Entonces me escuchan bien y también están viendo mi pantalla. Ok, primeramente me quiero presentar. Soy el profesor Norberto Benítez de la carrera de Contaduría Pública. Y hoy estaremos realizando una pequeña clase de refuerzo de lo que es contabilidad general. Sean bienvenidos todos ustedes y vamos a iniciar esta clase. La intención de esta clase es repasar algunos conceptos que normalmente a los que se inician en contabilidad les cuesta un poquito. Y para iniciar lo que es el ABC de la contabilidad, lo primero que tenemos que aprender es qué son los activos, qué es un pasivo y qué es el patrimonio neto. Y luego en base a eso vamos a aplicar lo que se llama lo que es la ecuación patrimonial. Muy bien, dicho esto, ya que me indicaron que me escuchan bien, entonces iniciamos la clase. Como les dije, el día de hoy vamos a estar haciendo un repaso o una pequeña clase de refuerzo sobre lo que es el patrimonio. Vamos a hacer ejercicios sobre el patrimonio. Y para hacer estos ejercicios sobre el patrimonio, lo primero que tenemos que saber es qué es un activo. Un activo en contabilidad viene a ser todos los bienes y derechos, tengan eso bien en claro, todos los bienes y derechos que posee una empresa o una persona. Cuando decimos bienes y derechos, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, los bienes son todo aquello que nosotros podemos ver y tocar. Por ejemplo, un bien es un inmueble, una casa, un automóvil, un mueble. Y un derecho es algo que yo puedo exigirle a alguien. Por ejemplo, el típico caso de un derecho en contabilidad es una cuenta que yo tengo que cobrarle a alguien por algo. Por ejemplo, si yo le presté dinero a alguien, esa persona tiene la obligación de devolverme y yo tengo el derecho de cobrarle. Entonces, redondeando lo que es la definición del activo, entonces el activo son todos los bienes y derechos que posee una empresa o una persona. Ahora vamos a ver qué es el pasivo. El pasivo en contabilidad es todas las obligaciones que posee una persona o una empresa. ¿Qué se entiende por obligaciones? La obligación significa que yo tengo que darle algo a alguien. Por ejemplo, una obligación es la típica, o sea, el típico ejemplo de una obligación es cuando la empresa o la persona le debe a alguien. Si yo le debo a alguien, yo tengo la obligación de pagarle a esa persona. Entonces, el pasivo son obligaciones y también podemos decir deudas que tiene la empresa o persona a favor de otra empresa u otra persona. Eso es el pasivo. Ahora, ¿qué es el patrimonio neto? El patrimonio neto vendría a ser la diferencia entre el activo, que son bienes y derechos, menos el pasivo, que son obligaciones. Y ahí nace lo que se llama la ecuación patrimonial. La ecuación patrimonial lo tenemos aquí representado, como su nombre lo dice, por medio de una ecuación. Y al ser una ecuación tenemos una igualdad. Y decimos que la ecuación patrimonial está representada por el activo, que es igual al pasivo más el patrimonio neto. Ahí
se configura lo que es la ecuación patrimonial en contabilidad. Acuérdense que los activos están representados por bienes y derechos, el pasivo está representado por obligaciones o deudas, y el patrimonio neto viene a ser la diferencia del activo menos el pasivo. El patrimonio neto viene a ser lo que realmente es de la persona o de la empresa. Es decir, todo lo que yo poseo menos lo que debo viene a ser mi patrimonio neto. Pero esta es la ecuación patrimonial en su esencia pura. Muy bien. Ahora, ya sabiendo lo que es activo, ya sabiendo lo que es pasivo y ya sabiendo lo que es patrimonio neto, lo que vamos a hacer es, para fijar un poquito más lo que estábamos diciendo en forma teórica, lo vamos a aplicar en forma práctica a los efectos de que fijemos un poquito más estos conceptos y aplicarlo, ¿verdad?, con números. Y tenemos acá un pequeño ejercicio para ir aplicando esta ecuación patrimonial. Primeramente, tenemos acá, que dice, calcular el patrimonio neto del señor Pacífico Guerrero, sabiendo que cuenta con bienes y derechos por valor de guaraníes 15.500.000 y una obligación de guaraníes 4.500.000. Entonces, lo que yo tengo que hacer acá, en base a estos datos, es aplicar la ecuación patrimonial. Activo es igual a pasivo más patrimonio neto. Entonces, tenemos que, para aplicar este ejercicio, este pequeño ejercicio para identificar los activos, los pasivos y el patrimonio neto, vamos primeramente a sacar los datos. Lo que nos pide acá este ejercicio es calcular el patrimonio neto del señor Guerrero. Entonces, lo primero que vamos a poner acá es que nuestra incógnita es el patrimonio neto. Patrimonio neto. ¿Y qué nos da como dato? Nos dice, sabiendo que cuenta con bienes y derechos por valor de guaraníes 15.500.000. Recién habíamos dicho que bienes y derechos en contabilidad se le llama, si participan un poquito, ¿cómo se le llama a los bienes y derechos en contabilidad? Recién habíamos dicho. Activos. Activos. Exactamente. Activos tenemos por valor de guaraníes 15.500.000. Luego dice que tiene una obligación por guaraníes 4.500.000. Recién habíamos dicho que a las obligaciones se le llaman, ¿cómo se le llaman? Pasivo. Pasivo. Por valor de 4.500.000. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer acá es directamente aplicar la ecuación patrimonial. Acuérdense que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Ahora lo que yo quiero saber acá es el valor del patrimonio neto. A ver si alguien me dice cómo hallar el patrimonio neto. Es un simple despeje de fórmula. No la habría dejado votar. Restar el activo menos el pasivo. Exactamente. Vamos a hacer activo menos pasivo. Voy a tener acá el valor del patrimonio neto. Lo va a ser 15.500.000 menos 4.500.000. Y acá voy a tener el valor
del patrimonio neto, que va a ser igual a 11 millones. Entonces acá teníamos la incógnita de que el patrimonio neto 11 millones guaraníes. Perfecto. ¿Se entendió perfectamente lo que hicieron acá o les quedó alguna duda, algo que no les cerró, algo que podamos repetir para que fijen más los conceptos? ¿O les parece que está bien claro esto? Yo entendí bien. Genial. Genial. Perfecto. Una pregunta, profe. Sí. ¿El activo y el pasivo siempre se restan? No. Aquí tenés la ecuación patrimonial. Esta es nuestra ecuación patrimonial básica, que el activo es igual al pasivo más patrimonio neto. De acuerdo a lo que va pidiendo el ejercicio, se van realizando los despejes de las fórmulas. Acá, por ejemplo, si nos pide el patrimonio neto, que recién nos pidió, entonces el pasivo pasa al otro miembro con signo negativo. Entonces el patrimonio neto va a ser igual a activo menos pasivo. Si por ahí me pide pasivo, patrimonio neto va a pasar al otro miembro y va a ser activo menos patrimonio neto es igual a pasivo. Y así se va despejando esta ecuación de acuerdo a lo que queremos saber. Y vamos a seguir haciendo los ejercicios que vamos a llegar a lo que me estás preguntando. El ejercicio 2 me pide otra vez calcular el patrimonio neto del señor Sancho Díaz. Entonces lo que vamos a calcular acá es el patrimonio neto y me da como dato. Cuenta con una obligación de guaraníes 26 millones. Habíamos dicho que obligación para nosotros es pasivo. 26 millones. Bienes y derechos, que habíamos dicho que los bienes y derechos en contabilidad llamamos activos. 33 millones 500 mil. Y aplicamos la misma fórmula que aplicamos aquí. Siempre partimos de esta ecuación patrimonial. De esta ecuación patrimonial. Como yo quiero saber cuál es el patrimonio neto que me pide acá, entonces lo que estoy haciendo es pasar este pasivo al otro miembro con signo cambiado. Vamos a ponerle acá. Patrimonio neto va a ser igual a activo menos pasivo. Es lo que habíamos hecho acá. Activo menos pasivo es igual a patrimonio neto. Y esto lo desarrollo en base a los datos. Activo 33 millones 500 mil menos el pasivo que es 26 millones. Realizo la resta. 33 millones 500 mil menos 26 millones. ¿Cuánto es el monto? Por favor, si me ayudan. 7 millones 500 mil. ¿Está bien? Entonces, el patrimonio neto en este caso es 7 millones 500 mil. Que es lo que me pregunta aquí este ejercicio. Acá es donde desarrollo. Siempre yo estoy partiendo de la base de esta ecuación patrimonial. Vuelvo a repetir, lo que voy haciendo es despejando nada más. Acá tenemos otro ejemplo, el ejercicio número 3. Acá me dice calcular el activo de la señora Dalia Sam.
Entonces acá lo que tenemos como incógnita es el activo. Sabiendo que tiene obligaciones por 5.600.000. Las obligaciones, ¿cómo se llama en contabilidad? Me gustaría que participen, que me vaya ayudando para que al repetir muchas veces se nos quedan más los conceptos. Al decir obligaciones, entonces, tenemos acá que es Pasivos, pasivo. pasivos. 5 millones. Y dice que tiene un patrimonio neto guaraníes 14.400.000. Entonces, ¿cómo voy a actuar en este caso? ¿Cómo voy a hallar el valor del activo? A ver si me dicen. Sería pasivo más patrimonio neto, profe. Exactamente. El activo, voy a ponerle nomás ya el símbolo de activo es igual a pasivo más patrimonio neto. ¿Y qué es lo que hago acá? Simplemente aplico la fórmula 5.600.000 más 14.400.000. Y eso me da un valor de 20 millones. 20 millones. Entonces, el valor de los activos de la señora Dalia San es 20 millones. 20 millones. Sí. Muy fácil, ¿verdad? Sencillísimo. Muy, muy sencillo. Lo que ustedes tienen que tener siempre en cuenta es, y fijarse bien en la mente, es qué son los activos, qué son los pasivos y qué es el patrimonio neto. Bueno, vamos a seguir haciendo estos pequeños ejercicios. El ejercicio número 4. Calcular el pasivo del señor Atelfredo González. Cada nombre raro que me ponen. Bueno, este señor Atelfredo, queremos saber su pasivo. El pasivo es lo que queremos saber. Y me dice que tiene un neto patrimonial. ¿Qué es el neto patrimonial? ¿Cómo recién le estábamos llamando? Al patrimonio neto también se le llama neto patrimonial, patrimonio neto. Entonces, nos dice que tiene un neto patrimonial de guaraníes. Patrimonio neto de guaraníes. 18.300.000. Y me dice que tiene bienes y derechos por valor de guaraníes 60 millones. Bienes y derechos ya sabemos automáticamente que son Activos. 60 millones. Entonces, si yo quiero saber el valor del pasivo, y acá tengo la ecuación patrimonial, voy a llevar acá para que puedan mirar ustedes. ¿Cómo voy a hallar el valor del pasivo? A ver si me dicen cómo voy a hallar el valor del pasivo. Restando el activo menos el patrimonial, algo así. Bueno, para Resta. hallar el valor del pasivo, lo que vamos a hacer acá es este patrimonio neto pasar al otro miembro con signo cambiado. Entonces vamos a cambiar hacia acá esto
Al decir con signo cambiado significa que va a tener signo menos. Y acá tenemos ya una nueva ecuación. Activo menos patrimonio neto es igual a pasivo. Y vamos a aplicar esa fórmula. Entonces el pasivo va a ser igual a activo menos patrimonio neto. Activo 60 millones menos patrimonio neto, que es 18 millones 300. El resultado me da 41.700.000. 41 millones 1.700.000. 700. Perfecto. Entonces acá tenemos el pasivo de este señor Adelfredo González es de guaraníes 41.700.000. Lo que fue es aplicar siempre la fórmula del patrimonio neto, de la ecuación patrimonial que tenemos acá. Y vamos despejando la fórmula de acuerdo a lo que nos pide el ejercicio. Acá tenemos el ejercicio número 5. A ver si ustedes pueden hacerlo desde ahí en su casa. Dice, calcular con qué bienes y derechos cuenta el señor Estebanquito. ¿Quién me pone? Bueno, acá lo que tenemos que calcular es con qué bienes y derechos cuenta este señor Quito. Sabiendo que tiene obligaciones por guaraníes 18.623.000 y un patrimonio neto de 44.477.000. ¿Qué tenemos que hallar acá? Este ejercicio 5. Los activos. Sumar. Activo. Entonces, apliquen su fórmula y ustedes me dicen cuánto es el valor del activo. Acá tenemos la ecuación patrimonial. ¿Cuánto le salió? ¿Cuánto tiene este banquito como bienes y derechos? ¿Ya tienen el monto? ¿Cuánto es? $63.100.000. 63.100.000. ¿Están de acuerdo los demás compañeros y compañeras? ¿Qué hicimos aquí? Utilizamos esta ecuación patrimonial como nos pide acá el activo. Yo tengo que dejar solo el valor del activo y pasar este patrimonio neto al otro miembro con signo cambiado. Entonces, el activo va a ser igual a pasivo más patrimonio neto. Patrimonio neto. Exactamente. Y tenemos acá que
Las obligaciones, o sea, los pasivos son 18 millones 623.000 guaraníes, más el patrimonio neto, que es 44.477.000. Y sumado ambos, según me dijeron, es 63.100.000. ¿No les salió así a todos? Sí, Sí, profe. Entonces, ya no hay problema en identificar lo que son activos, pasivos y qué es lo que es el patrimonio neto. No tienen dudas sobre eso. ¿no? No, profe. Muy bien. Entonces acá les quiero preguntar. Indica si se trata de bienes, derechos u obligaciones los siguientes casos. Ustedes me tienen que decir acá. Si son bienes, derechos u obligaciones los siguientes casos. Los clientes me deben dinero. ¿Qué es eso? Activo. Es un activo, es un derecho, Derecho. entonces es un activo. Debo dinero a los proveedores. Pasivo. Digo. Tengo dinero en el banco. Patrimonio neto. Oh. Uno me dijo activo, otro me dijo patrimonio neto. Un activo. Un activo. ¿Están de acuerdo que es un activo? No estoy seguro, profe. En la parte No de un están seguros. A ver, balance, dígame por qué no están seguros. Yo nomás no estoy seguro, en pero la, no. en Creo la parte que de Creo un que balance. si tienen en el banco es su dinero, su derecho. Exactamente. Así mismo como dijo el compañero. Si yo tengo dinero en el banco, es mi derecho de usar ese dinero. Es mi dinero. Entonces es un activo. Si fuera un patrimonio neto sería la diferencia entre lo que debo y lo que tengo. Ok. Tengo un préstamo bancario que pagar. Que pagar. Un pasivo. Un pasivo. Es una obligación. Yo tengo la obligación de pagarle al banco por el dinero que el banco a mí me dio en concepto de préstamo. Tengo mercaderías para la venta. Un activo. Es un activo. ¿Ese es un bien o un derecho, compañero? Es un Un bien. bien. Es un Bien. bien. Sí, exactamente, porque puedo ver, tocar, está ahí la mercadería. Tengo que pagar, este ya no es más la SET, se llama Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Tengo que pagar impuestos, Pasivo. estos vamos a poner acá. Es un pasivo. En el momento que yo tengo que pagarle algo a alguien, ahí nace una obligación de mi parte de darle algo a esa persona por una deuda. Entonces, como dijo la compañera, es un pasivo. Ser una cuenta a pagar. Exactamente como tengo que pagar el sueldo de mi trabajador. Un pasivo también. Un pasivo. Un pasivo, exactamente. Es mi obligación pagarle el salario al trabajador por el hecho de que me dio su fuerza de trabajo. Tengo en caja dinero de la venta del día. Un activo. Sería lo Es un mismo que bien. tener. Es un Sí, bien. un activo. Como tener dinero en el banco. Exactamente. En este caso, en el banco, más bien es un derecho porque yo ese dinero lo tengo en el banco, lo tengo allá, ¿verdad? Pero en este caso, el dinero que tengo en caja viene a ser ya un bien porque puedo estar viendo y tocando, Sí. pero es activo. Me debe un cliente. Activo.
¿Cómo también se le puede llamar a este me debe un cliente, siendo un activo? Cuentas a cobrar. Cuentas a cobrar. Pero que es un bien o un derecho. Un derecho. Un Es un derecho. Exactamente. Y tengo que pagar la factura de la luz. Un Pasivo. pasivo. Es más bien un castigo, así como bueno, un pasivo, muy bien. Perfecto. ¿Alguna duda? Demasiado fáciles, ¿verdad? Así sí. Facilísimo. Se entiende perfectamente lo que son activos, lo que son pasivos y qué viene a ser el patrimonio neto. A ver, yo le quiero poner acá un pequeñísimo ejemplo. Acá, por ejemplo. Si yo tengo un automóvil, ¿sí? Este automóvil que yo tengo, ¿qué sería según lo que estamos diciendo acá? ¿Es un activo, un pasivo o un patrimonio neto? Es un activo. Es un activo, es un bien que yo estoy teniendo, ¿sí? Si yo, este automóvil, que este es un activo, ya dijimos que es un activo y ya estamos todos de acuerdo que es un activo. Si yo este automóvil lo compré a crédito totalmente, ¿sí? ¿Qué representaría para mí ese crédito que obtuve para comprar el automóvil? Un pasivo. Un pasivo. Una obligación. Es una obligación o pasivo. A las Sí. obligaciones se le dice pasivo. Entonces, el préstamo sería Una obligación, un pasivo. un pasivo. ¿Qué es lo que yo le quiero mostrar acá? Si yo compré un automóvil totalmente a crédito, ¿cuánto es mi patrimonio neto? Ups. ¿Cuánto es mi patrimonio neto? Profe, ¿Puedes volver a ¿puedes repetir la pregunta, profe? Bueno, yo tengo un automóvil, ¿sí? Todo el mundo estamos de acuerdo que este automóvil es un activo, porque es un bien que yo puedo ver y tocar. Pero este automóvil yo compré totalmente a crédito con un préstamo, ¿sí? Este préstamo es una obligación y una obligación es un pasivo, ¿sí? Totalmente compré yo acá. Vamos a ponerle acá precio al automóvil. 100 millones Creo costó. que si le pones precio nomás puede. Vamos a ponerle precio. Yo compré el automóvil por 100 millones, ¿sí? Compré totalmente a crédito. Es decir que yo hice un préstamo de 100 millones con el cual compré el automóvil. ¿Cuánto es mi patrimonio neto ahí? 100 millones. 100 millones. ¿Están seguros? No, Sí. cero. 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 Mm. ¿Por qué es cero? A ver, si alguien me dice, le hago un giro de 100.000. Bueno, ¿Por qué se resta el activo del pasivo? porque se resta del El activo, activo el pasivo. del pasivo. Es Pasa decir, al otro lado con signo cambiado. así mismo. Entonces, acá mi patrimonio neto es igual a Cero. cero. Es decir, que yo no tengo absolutamente nada acá. ¿Por qué no tengo absolutamente nada? Porque todo este bien que yo compré con dinero ajeno. En realidad,
algo que es mío propio, yo no estoy teniendo. A no ser que vaya pagando de a poco este préstamo y pago 5 millones, entonces mi patrimonio neto va a ser, ¿cuánto va a ser mi patrimonio neto si pago 5 millones? 95 millones. 5 millones. 5 millones va a ser mi 5 patrimonio. millones. Exactamente. Así mismo. Cuando yo pague todo este préstamo recién, voy a tener un patrimonio neto de 100 millones, que es el valor del automóvil. Otro caso, el mismo automóvil. Vamos a poner acá. Acá yo compro este automóvil por 100 millones y lo pago con mi dinero, con efectivo, con mi dinero propio. ¿Cuánto es mi patrimonio? ¿Qué es este efectivo que yo estoy pagando acá? ¿Cómo se llama este efectivo que yo estoy pagando? Mi dinero. Patrimonio neto. ¿No Tenemos sería el capital? Puede ser que sea capital Activo. si es que yo estoy abriendo la empresa y está empezando a activar la empresa. En ese caso, al patrimonio neto se le llama capital. Ujú. Pero en este caso, yo estoy comprando de mi dinero un automóvil. Entonces, ese dinero efectivo sería mi patrimonio neto. ¿Por qué es mi patrimonio neto? Porque yo pagué con mi dinero este automóvil. Y mi pasivo es cero, es decir, que yo no le debo a nadie. Por lo tanto, el activo es igual a patrimonio neto. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿O les compliqué la vida totalmente? No, perfecto. Genial. Acá la intención es que ustedes sepan identificar, ¿verdad?, qué es el activo. Cuando yo compro un activo con dinero ajeno, significa que no tengo patrimonio neto. Ujú. Porque compré todito con dinero ajeno. Cuando yo compro un activo y pago totalmente con mi dinero, entonces es mi patrimonio. Por eso siempre cuando ustedes escuchan por ahí, tiene un patrimonio de tantos millones, significa de que puede tener un activo grande y a todo ese activo se le resta las deudas que tiene y ahí tiene su patrimonio. O si no tiene ninguna deuda, todos los activos son su patrimonio neto. Acá, otra preguntita. ¿Cómo yo puedo comprar un activo? Por ejemplo, el activo automóvil. Y con automóvil. ¿Cómo puedo yo comprar el automóvil? ¿De qué forma puedo comprar? Hay dos formas de comprar. ¿Me dicen las dos formas de comprar? Contado o crédito. Exactamente. Puedo comprar al contado acá o a crédito. O puedo comprar una parte a crédito y otra parte con dinero propio. ¿Se dan cuenta? Este 100 millones, que es el automóvil, yo lo puedo comprar con 50 millones de deuda. Puedo comprar con 50 millones de deuda más
50 millones De patrimonio. de patrimonio, que es mi dinero. ¿Se dan cuenta? A lo que voy es que el activo siempre va a ser igual al pasivo más el patrimonio neto. Acá tenemos la compra de un bien netamente con pasivo. Por lo tanto, el patrimonio neto es cero. Acá tenemos la compra del bien totalmente con dinero propio, por lo tanto, el activo es igual a patrimonio neto. Y aquí este ejemplo, yo puedo comprar el automóvil que cuesta 100 millones, pagando 50 millones con dinero propio, que es mi patrimonio neto, y debiendo 50 millones de un préstamo. Sería el famoso entrega inicial. Exactamente, exactamente. Esa entrega inicial sería mi patrimonio neto. Y la Bien. diferencia que queda sería 50 millones pasivo. pasivo, exactamente. ¿Se entiende? Sí, muy interesante la ecuación. Justamente hace Ya. poco estuvimos sacando en la empresa donde trabajo, estuvimos sacando, o sea, la venta 2 vehículos y se sacó el porcentaje más el IVA y cómo afectaba a la empresa en activos antes de vender. Exactamente. Y al final les sirve, o sea, ahora ya saben cómo yo puedo comprar un activo. ¿Cómo puedo comprar un activo? Puedo comprar con pasivo y patrimonio neto. O puedo comprar solamente con pasivo o solamente con patrimonio neto. ¿Sí? Ok. Perfecto. ¿Alguna preguntita acá? ¿No? En el ¿Nada? momento no. Muy bien. Acá tenemos otro ejemplo. Acá tenemos 3 empresas distintas. La empresa A, B y C. Y lo que yo quiero saber es cada uno de ustedes que me diga cuál empresa querrías para vos y por qué. A ver si piensan un poquito y me dicen. Les doy 2 minutos. Yo querría la empresa C, tiene mayor activo, un Las patrimonio neto. empresas. Mayor patrimonio. Bueno, díganme acá, la empresa A, ¿cuál es su patrimonio neto? Patrimonio neto, si es la suma del activo más pasivo, sería 52.000. Vamos No, por, vamos por parte. La empresa A primeramente. 20. ¿Cuánto es el 50. patrimonio? Empresa A, ¿cuánto es el patrimonio 50 neto? mil. No. 20 mil. 20.000. 20.000. Bueno, Sí. 20.000. La empresa B, ¿cuánto es su 15 patrimonio neto? 15.000. 15.000. 15.000. La empresa C, ¿cuánto es su 28.000. patrimonio neto? 28.000. 28.000. Sí. Bueno, ¿qué empresa ustedes querrían para ustedes? ¿Y por qué? ¿La empresa A, B o C? Bueno, la A tiene menor deudas, pero tiene menor, o sea, menor patrimonio Patrimonio. neto también. Sí, En de cambio, acuerdo. como dije, yo me quedo por esa razón, me quedo con la empresa C, ¿Por qué te quedas con la empresa C, compañero? porque tiene un poco más de deuda que la empresa A, pero tiene mayor patrimonio neto que los dos. Exactamente. Muy bien. ¿Están de acuerdo ustedes? Sí, profe. Bueno, es correcto. La empresa C es lo que convendría. ¿Por qué? Porque tiene mayor patrimonio neto. Este 28.000 es lo que es realmente de la empresa. Ese es dinero que le corresponde a la empresa. La empresa A solamente tiene 20.000 de dinero propio
Y la empresa B es la que está peor de todos, que tiene solamente 15.000 de dinero propio o de bienes propios. Por más que tenga mayor activo. Tiene mayor activo, pero también tiene mayor pasivo. La empresa A tiene menor pasivo que todos, pero su activo es menor que la empresa C. No existe una compensación así para equiparar. Exactamente. Entonces, la empresa que tiene mayor patrimonio neto es la que más conviene tener porque tiene mayor bienes, derechos y dinero que todas las otras dos empresas, que la empresa A y la empresa B. Entonces, ustedes para ver el valor de una empresa, ¿qué tienen que mirar? ¿Qué tienen que mirar ustedes para Su saber el pasivo. valor? ¿Me repites la Pasivo. Para saber el valor de una empresa, ¿qué ustedes Patrimonio. tienen que mirar? Patrimonio neto. Hay que mirar el patrimonio neto. Siempre hay que mirar el patrimonio neto. Porque como esta empresa B puede ser que tenga mucho activo, pero también tiene mucho pasivo, muchas deudas. Y realmente lo que es de la empresa B es solamente 15.000. La empresa C no tiene tantos activos, pero en realidad tiene buen patrimonio neto, tiene buen dinero. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. ¿Alguna preguntita, algo que no les haya quedado claro? Alguito que les pueda Una consulta, guiar. o sea, una consulta muy personal realmente. Si el saldo Sí. está negativo, ¿por cuánto la empresa puede declararse en bancarrota? Bueno, si el patrimonio neto es negativo, significa que tus deudas son mayores que tus ¿A tu activos. ingreso? Sí. Sí, a tus activos. Significa que por más que vos vendas todos tus activos, no vas a poder cubrir tu deuda. Ujú. ¿Entiendes? Entonces estás en quiebra. Ya. Es como, Pero- por ejemplo, el automóvil. Vos tenés un automóvil que cuesta 100 millones acá Sí. y estás debiendo 120 millones. Por Ujú. más que vos venda tu automóvil por 100 millones, no vas a poder pagar todas tus deudas de 120 millones. Es decir, que estás debiendo más de lo que realmente estás poseyendo. Y Muy bien. cuando debes más de lo que posees, estás en quiebra. Eso significa la quiebra. Muy Cuando bien. el pasivo es mayor que el activo y hay patrimonio neto negativo. Genial. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Genial. ¿Alguna preguntita? ¿Algo? No. Perfecto. Muy Está bien. claro. Genial, 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 genial. Bueno, entonces ya no les queda dudas con respecto a lo que son activos, que son pasivos, que es el patrimonio neto, No, o profe. cómo se financia, cómo se compra un activo, etcétera, etcétera. O sea, cuando vemos una empresa, para saber el valor de la empresa, ¿qué tenemos que mirar? Tampoco no creo que les quede duda. Bueno, yo no sé si nos da un poquito de tiempo. Voy a dejar de compartir esto. Un segundito, por favor. La clase está programada. Están viendo mi pantalla. Estoy presentando un Excel. Sí, Sí. se ve. Sí, profe.
Yo no sé si vamos a tener un poquito de tiempo. Hay que hacer también unos pequeños ejercicios de asientos contables. Si les parece, o ya están cortos de tiempo. Porque nuestra clase está programada para hasta las 20 horas. Sobra 10. Sobra 10 minutos, exactamente. Si es que no va a Para haber las tiempo, 20 tenemos otra clase, profe. Ah, ya tienen otra clase. Entiendo. Bueno, bueno, entonces vamos a hacer velozmente. Quería mostrarle, por ejemplo, un asiento contable de compras de mercaderías, a los efectos de que puedan ustedes identificar lo que es el débito y el crédito. Acá, por ejemplo, tenemos lo que es el rayado, o sea, el formato de un libro diario de contabilidad. Un libro diario de contabilidad. El libro diario de contabilidad tiene una pequeña columnita a la izquierda donde se ponen el número de asientos. ¿Qué significa el número de asientos? El número de las registraciones contables que yo voy haciendo. Y como su nombre dice, el libro diario, estas registraciones en este libro se hacen por cada transacción que realiza una empresa. Es decir, que si yo vendo algo, tengo que hacer una registración contable por esa venta. Si compro algo, tengo que hacer una registración contable por esa compra. Si pago algo, tengo que hacer una registración contable por ese pago. Entonces, aquí en la primera columnita se van numerando las transacciones que voy registrando en el libro diario. Y en el libro diario se van registrando estas transacciones por fecha, en orden cronológico. No es que se puede registrar la fecha 1 hoy, después registro la fecha 5, y después registro la fecha 3, y después la fecha 10, y después la fecha 8. No, tiene que ser por orden cronológico en el cual suceden las transacciones. Eso es la registración contable en el libro diario. Acá en esta parte de la columna más ancha, normalmente se pone la fecha y se pone el nombre de las cuentas contables que se utilizan para registrar la transacción. Un poquito más a la derecha tenemos también una pequeña columnita en el cual se registran los números de las cuentas que se registran también en el libro mayor. Esto es un libro diario, luego hay un libro mayor. En esta columnita se registra el número de las cuentas que se le asigna en el libro mayor. Luego tenemos las columnas del debe y las columnas del haber. En las columnas del debe se registran cuando es una compra de un activo o cuando se registra un gasto o un egreso, se registra en la columna del debe. Y en la columna del haber se registran los valores de los pasivos, del patrimonio neto y de los ingresos. Acuérdense, en el debe se registran los valores si se compra activo y los valores si es que se realiza un gasto. En el haber se registran los valores si es que nace un pasivo, se registra un patrimonio neto o nace un ingreso. Esta es la estructura del formato del libro diario. Creo que ustedes eso ya leyeron también en sus materiales que están disponibilizados en sus portales en el Canvas. Bueno. Un ejemplo de registración contable de compra de mercaderías. Si yo compro una mercadería, ¿qué tengo que registrar en el debe? Es decir, en esta columna. Tengo que registrar la cuenta mercaderías en este espacio
Y el importe en esta columna del debe por el importe de las mercaderías que se compran sin el IVA. Cuando yo compro mercaderías tengo que registrar por un lado el valor de la mercadería sin el IVA y por otro lado el valor del IVA que figura en la factura. Por un lado el valor de la mercadería sin el IVA y por el otro lado el valor del IVA que figura en la factura se registra en el debe. ¿Qué yo tengo que registrar en el haber? Tengo que registrar la fuente de financiamiento, es decir, cómo yo estoy adquiriendo esa mercadería. Si yo pago en efectivo, tengo que utilizar la cuenta caja en el haber. Si yo pago con un cheque de un X banco, tengo que registrar la cuenta banco cuenta corriente en el haber. Si yo estoy comprando esta mercadería a crédito y solamente está respaldado con la factura de compra, tengo que utilizar la cuenta que se llama proveedores. Siempre estamos hablando de lo que registro en el haber. Si también compro a crédito, pero por esa compra a crédito me hacen firmar un pagaré o le hace firmar a la empresa un pagaré, tengo que utilizar la cuenta que se llama documentos a pagar y el monto en el haber. Ejemplo práctico rápidamente que nos faltan 3 minutos. Dice, el 1, perdón, se va. El 1 de diciembre compramos mercaderías de Unicentro S.A. según factura contado número 1001. Por guaraníes 1.980.000 IVA incluido el 10%. Nos dice que compramos 100 artículos A 8.800 cada uno, 100 artículos B a guaraníes 11.000 cada uno. Todos con IVA incluido al 10%. Bueno, vamos a aplicar lo que estábamos diciendo acá. ¿Qué tenemos que registrar en el debe cuando yo compro mercadería? Tengo que registrar, primeramente poner, que es la registración número 1, la fecha que está ocurriendo la transacción, que es el 1 de diciembre del 2024, y en el debe tengo que registrar la cuenta mercaderías. Mercadería. Y me dice que tengo que registrar sin el IVA. Y acá me dice que es 1.980.000 IVA incluido al 10%. Entonces, lo que yo tengo que hacer es, a los efectos de saber cuánto es el valor de la mercadería sin el IVA, hacer esta pequeña operación que es 1.980.000 dividido 1,1. Tengo el valor de la mercadería sin el IVA. Entonces, en el debe registro el valor de la mercadería sin el IVA, que es 1.800.000. Luego también acá me dice que en el debe tengo que registrar la cuenta IVA crédito, que es el valor del IVA que está dentro del total de la factura. Entonces voy a utilizar la cuenta IVA crédito. ¿Cuánto va a ser el valor de IVA crédito? También hago una pequeña operación. 1.980.000 dividido 11. Tengo el valor del IVA, que es 180.000. El valor del IVA es 180.000. Ya registré ambos montos como dice acá. Registré la cuenta mercaderías y registré la cuenta IVA crédito. Ahora, ¿qué tengo que registrar en el haber? Tengo que registrar la forma en que estoy adquiriendo esa mercadería. Y acá me dice que es según factura contado. Al decir según factura contado significa que yo pagué en ese momento. Si yo pagué en ese momento significa que estoy utilizando efectivo, es decir, la cuenta caja.
yo estoy pagando la totalidad de la factura, que es 1.980.000. Y aquí tengo el asiento contable. Acuérdense que siempre la suma del debe tiene que ser igual a la suma del haber. Siempre, por eso se le llama partida doble. La suma del debe siempre tiene que ser igual a la suma del haber. Cuando yo tengo una registración contable, siempre tengo que poner una explicación, que es una pequeña descripción de la operación que estoy haciendo, a quién le compré y cuál es el documento que respalda esta registración que estoy haciendo. Ejemplo, compra de mercaderías de Unicentro S.A. según factura número 1001. Y aquí se cierra la registración contable de esta operación que estoy haciendo acá. Y acá cumplimos lo que dice acá, que se registra en el debe y que se registra en el haber. En el debe registramos la cuenta mercaderías y la cuenta IVA crédito. Y en el haber registramos la forma en que estoy adquiriendo esta mercadería y también le puse la explicación de la registración contable. Muy bien, compañeros, compañeras, llegamos a nuestra hora. No sé si tiene alguna pregunta, si les fue claro las explicaciones que le di, si eventualmente les puede ayudar. Y nada, agradecer que hayan participado de la clase. Súper, profe. Excelente. ¿Alguna preguntita? ¿Alguna ¿Qué duda? más? ¿Alguna queja? ¿Algo que quieran agregar? Todo quedó muy claro. Genial, me encanta. Bueno, Profe, compañeros. consulta. Sí, te escucho. ¿Estos refuerzos que vamos a tener sería semanal o cómo sería más o menos para saber la temática? Normalmente se hacen las clases de refuerzo antes de los exámenes parciales. En este caso, ustedes son todos de la modalidad online, ¿sí? Sí, Ustedes Sí. tienen 2 exámenes parciales. Ahora estamos sí. haciendo esta clase de refuerzo antes del primer parcial y se va a hacer otra clase de refuerzo antes del segundo parcial. Perfecto. O sea, hacemos esta clase de Profe, refuerzo. Sí, te escucho. profe, disculpe, ¿y todas las clases que tienen es de 1 hora nomás? De 1 hora son las clases de refuerzo que tenemos. Lo que sería interesante si es que por ahí ustedes van a participar otra vez de la siguiente clase de refuerzo. Usted me diga, mira, profe, no entiendo esto para poder explicarle. Porque normalmente nosotros realizamos las clases de refuerzo en base a las opiniones de los alumnos y normalmente en el primer parcial nos suelen decir que no entienden lo que es activo, lo que es pasivo, ecuación patrimonial, asientos contables y por eso es lo que hicimos esta clase de esta manera hoy. Ahora, la segunda clase, o sea, la segunda clase de refuerzo sería ya en base a asientos ya hechos, hacer la mayorización, hacer balance, sumas y saldos y si es posible llegar hasta el balance general, pero ya teniendo ya como base un libro diario. Eso sería lo que estaríamos desarrollando en la siguiente clase de refuerzo. Genial, profe. Muchas gracias. Gracias, Bueno, a profe. ustedes realmente. Gracias por Gracias, asistir. Gracias, gracias. A ustedes un gusto y que ojalá que les haya servido y que les vaya bien.